Y una noche nomás volvió a perderle Triqui. Así es, se acabó el invicto, se acabó la buena racha. Acaba de terminar el partido entre Trinidense y el Sportivo Luqueño. Fue derrota para el conjunto de Triqui por 1-0 en condición de visitante en el estadio Luis Salinas de Itagua, donde ofició el local y donde oficiaba normalmente el local el conjunto Sportivo Luqueño. Y fue un partido difícil para el conjunto de Trinidad. Luque mejoró, se nota eso con el correr de los partidos. Encontró un juego, encontró motivación, encontró algo con el nuevo técnico como Morínigo que no venía teniendo a lo largo de este año y lo plasmó en la cancha de principio a fin. De principio a fin. Con decirles, a resumidas cuentas, que una vez más Zamudio fue la figura del conjunto de Trinidad. Zamudio nuevamente nos salvó. Zamudio tuvo varias tapadas. Zamudio fue clave. Clave para no perder por goleada. Ojo, Y nada, el equipo tuvo varios cambios en relación al partido anterior. Eso fue algo que me llamó un poco la atención. Yo no sé si el profe, en una suerte de dar descanso, un poco de respiro a los jugadores, metió los cambios, porque en cuanto a rendimiento, no sé si fue por rendimiento, pudo haber sido también. El ingreso de Juan Vera, por ejemplo, así rápidamente les voy citando lo que recuerdo. Juan Vera, que ingresó por el Pichón Villalba, también la salida de Torres, la salida de Manu Romero, el ingreso de Pícoro Arévalo al equipo titular, así como también el ingreso de Juan Salcedo en vez de Beto de la Cruz. Y uno metió mano el técnico, metió mano el profe. Como ya les dije, no metió mano, pero no se vio en cancha. No nos sentimos cómodos en ninguna instancia del encuentro. Si bien parecía tirar para parejo el encuentro, porque tuvimos llegadas, solo que las llegadas de Luqueño eran más claras. Las llegadas de Luqueño iban al arco. Nosotros quizá por izquierda con Camacho en el primer tiempo insistimos un poquito. No éramos tan claros, no éramos precisos. Y eso se notó porque no sufrió mucho el arquero del conjunto luqueño. En cambio, Zamudio, como ya les dije al principio del video, fue figura, se destacó con creces. Lastimosamente no pudo atajar todo y como terminó 1-0 el encuentro, no pudo parar todas las pelotas que le llegaron. Y como les dije, el luqueño, muy claro, muy directo en su juego. Ropero Santander también tuvo unas cuantas chances, así como el autor del gol, Lautaro Comas, que en el segundo tiempo Luqueño destacó mucho también, siguió atacando. Si bien nos parecía que Luqueño dejaba espacios para la contra, que en otro fuerte, esta vez no pudimos capitalizar. Tuvimos un par de chances, tuvimos una chance con Gaona, también otra con Ronaldo Báez, que lastimosamente no quiso ser, no pudo ser. Y nada, si no haces, te hacen. No pudimos aprovechar las chances que tuvimos y al minuto 80, alrededor del minuto 80, Lautaro Comas, mejor dicho, mete un zapatazo de larga distancia. Lo agarra descolocado, un poco adelantado nuestro arquero Zamudio, pero nada que decir, un golazo. Esos goles que vos ves y te quedas así, ni siquiera no te da ni para plaguearte porque fue un golazo. Fue un golazo y la jugada fue rápida, fue como que un rechace que quedó ahí botando la pelota, como se dice, y Lautaro Comas le pegó como en sus sueños, un golazo. Nada que hacer, nada que decir. No tuvimos respuesta, tuvimos un poco más de 10 minutos para empatar el encuentro, pero el equipo no tenía la respuesta. Si en todo el partido le costó asentarse, imagínense tras ese gol. Y nada, sufría derrota la de Triqui. Un invicto largo el que se nos corta de 9 fechas aproximadamente. Desde la fecha 5 que nos caíamos, aquella derrota con Olimpia 4-2 en el Defensores del Chaco. Aquella jornada negra, recuerdo que empezó con goleada de Olimpia, pero que en un acto de rebeldía y de respuesta al equipo casi se lo empatamos y sobre el final lo liquida con gol de penal de Prato. Desde esa fecha que Triqui no caía. Y en ese lapso
tuvimos 6 empates y 2 victorias. En ese orden, justamente. La primera racha de empates en la cual no ganábamos ni perdíamos. Cuenta como invicto, obviamente. Los 6 empates, luego las victorias ante Ameliano y Guaraní. Y esta caída. ¿Qué decirle? Si alguien me decía antes de empezar el torneo, me decía, che, Obi, te ofrecemos 9 partidos invicto de Trinidense, una racha de 9 partidos invicto. Pero con los ojos cerrados lo firmo, sin dudas, sin dudas. Aunque me digan que eran 6 empates y 2 victorias, lo firmo, lo firmo. Y como ya les dije, las rachas se acaban. Y creo que esto tiene que servir como aprendizaje, como una suerte de un cachetazo a tiempo. Es momento de caer, ahora podemos caer. En las últimas fechas duele más cuando caemos, ¿verdad? Pero faltan muchas fechas y yo creo que este era el momento de perder. Si tenemos que perder, que sea en este momento. Así con esta fecha que nos quedan podemos corregir cosas, ajustar tuercas. Y nada, que el profe encuentre la mano, que los jugadores también vayan soltándose más y cada uno encuentre su nivel. Que en general el equipo venía bien, la verdad, no venía tan mal. Hoy tuvimos una noche negra, una jornada atípica, difícil, porque hasta incluso en nuestros empates no nos iba tan mal. Y lastimosamente ya contra Tembetaru, medio que hasta que nos meten el gol ellos veníamos bien, pero no tuvimos respuesta. Hoy no tuvimos respuesta tampoco. Hay que cambiar cosas. Esa es mi opinión en general. Hay que cambiar cosas. El cachetazo llegó a tiempo. No tiene que haber más cachetazos. No tenemos que perder más puntos. En lo posible, al menos contra rivales directos. Hoy tocó perder contra un rival directo como es Luqueño. Pero bueno, así es el fútbol. Tenía que pasar. En algún momento, jugando así como jugamos, teníamos que perder. Nada extraño. A mí no me extrañó lastimosamente. Ojalá podamos revertir esto, lavarnos la cara, dar vuelta a la situación, seguir para adelante. Seguimos en mitad de tabla. Estamos en la posición 6, estamos sextos. Libertad está puntero, luego lo sigue Guaraní, luego Cerro con 22, Olimpia con 19, al igual que Triqui. Y atrás viene el Luqueño. Luqueño viene atrás ahí con 15 puntos. Está como partido las posiciones en el torneo. Los 6 primeros acá y los 6 de abajo ahí. Con esos 15 puntos Luqueño y los 19 de Trinidense, me refiero. Y Recoleta también, por cierto, se me pasó a nombrar la Recoleta, que tiene 20 puntos. Ayer consiguió un empate espectacular ante el conjunto de Libertad, que cada que va el Martín Torres, por lo visto que sufre, no le salen las cosas. Ayer casi perdió ante Recoleta, el otro día ya saben lo que pasó, que ese empate sobre el final contra nosotros. Y también en el clausura pasado con goles de Charpentier, que le pudimos ganar al conjunto Gumarelo. Y nada, lo que queda Trinidense. Este domingo de Pascuas, Triqui va a jugar ante Cerro. Parada difícil allá en Barrio Obrero, en la Nueva Olla. El domingo a las 20:15 nos toca enfrentar al Ciclón, que viene en alza. Acaba de ganar Cerro también 3-1 al conjunto de Nacional. Y nada. Si es que la otra semana hay Libertadores, cosa que no revisé todavía, vamos a apelar a que Cerro vaya, ponga un mix, qué sé yo. Que ponga jugadores, que nos ponga todos titulares y ahí nosotros podemos aprovechar. Que así sea y que prioritariamente, primeramente, antes que fijarnos en el rival, tenemos que fijarnos en lo nuestro. Que Triqui encuentre el equipo, que se asiente de nuevo como venía en estas dos últimas fechas. Antes de Tembetaru veníamos con todo, incluso antes de la victoria. Yo no hablo solo antes de ganar. O sea, yo no hablo solo con la victoria, yo hablo también en esos empates que no se nos venía dando. Y la falta de contundencia se paga, lastimosamente, y hoy lo pagamos de la peor manera, con la derrota. Y nada más que agregar. Yo creo que lo vamos a dar vuelta. Vamos a ver qué pasa en estos días, cómo entrenan los jugadores, cómo se van sintiendo. A ver si el profe encuentra
las falencias, él es el que ve mejor las cosas, mejor que nadie. Y eso, veremos qué pasa con el conjunto de Triqui en estos días. Nos toca visitar, como ya les dije antes, al Ciclón. Y nada, voy a dejar acá el video. Muchas gracias para el que llegó hasta acá. Espero que le dejen su like correspondiente, por favor, y compartan si les gusta. Eso me ayuda mucho hoy día. Y dejo acá esto y les deseo muy buenas noches. Aguante, Triqui.